Somos la resistencia. Hola, soy su anfitriona de Estelí. Hoy es martes 28 de abril. Estoy con Coy y Julie y los amigos de la sala, Sofía, Isidro y Antonio. Son las 7 de la noche en Managua, Nicaragua. Esta noche estamos con Álvaro Navarro de Artículo 66. Que nació en Nicaragua. Después me di cuenta que había nacido en Chinandega, Cinco Pinos. Álvaro fue una sorpresa para mí. Yo quería hablar del status quo, ese era el título del espacio, y preguntarle qué es lo que pensaba de lo que estaba pasando en Nicaragua. Y el deseo de mantener y preservar el orden social de lo que se trata el status quo, que es un estado en que. Y ahí fue, sí, quiero preguntar por Nicaragua, obviamente, pero también quiero enterarme de más bien del status quo de Álvaro Navarro. Y aquí vamos. Álvaro nació en Nicaragua, en Chinandega, Cinco Pinos. Después me corregís. Vivió ahí con su mamá y hermanos. Él dice que de condición de pobreza, más no de inteligencia. Dice su mamá que contaba como en un podcast que le hicieron en una entrevista, un podcast colombiano con Sonia, la recordarás. Le contabas que vos reporteabas con un pedazo de madera y estabas usando ya tu innata aptitud. Al llegar a Managua, en donde estudió y de regreso con la familia, llegó a la UNAM a estudiar periodismo. No sé si la carrera es comunicación o periodismo. Se confiesa vicioso de las noticias. Me llamó la atención con esa similitud con don Sergio Marín Cornavaca. Y ahí fue donde me escribí y me dijo, yo no me parezco a nadie. Y entonces yo le dije, no, yo sé que usted es sui generis, pero esa connotación, porque yo tengo entendido que Sergio Marín hace lo mismo desde siempre. Llegar a la casa y poner todos los noticieros, todos sus compañeros para estar bien enterados de lo que está pasando. Y después trabajó para Confidencial e inicia Artículo 66, que es basado, esto es interesantísimo, en los artículos de la Constitución 30, 66 y 67 que habla del derecho a estar informado. ¿Me lo aclarás? ¿Es el derecho de estar informado o el derecho el derecho de informar? O sea, el derecho de habla. ¿Cómo se diría eso, Coe? Ya para el 2021-22 ya vivía en la clandestinidad y emigró, pero no sé el año en que emigró. También es otra pregunta que quisiéramos hacerle. Recibió 3 premios al periodismo nacional, Pedro Joaquín Chamorro, el 2013, el 2015 y ya y en el 2016. Cuando llegó a la clandestinidad y siempre mantuvo su programación con Artículo 66, con los periodistas que trabajaban con él, ahí completamente yo fue que tuve un giro mental, en el sentido de que él dice que él no se iba a detener, que él iba a seguir trabajando, no importaba qué, en la clandestinidad o no. Y totalmente el de yo llegar preguntarle, querer planear, preguntarle del status quo de Nicaragua, mi giro mental fue al status quo de Álvaro Navarro y dónde está su mente y su manera de pensar el día de hoy. Me dio vergüenza al escucharlo, mi cansancio, mi hartazgo y mis rabias en el año 2025. Y entonces decidí girar y preguntar por este hombre al que todos admiramos mucho,
pero que con estas entrevistas que tanto miré repetitivamente para poder entenderlo, me cambió totalmente la manera de qué era lo que yo quería saber y qué era lo que yo creí que era importante que todos supiéramos. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estelí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Julie. Gracias a los demás coanfitriones que están por acá y a las personas que se vayan sumando a esta plática. Vamos a ver, es largo y tendido todo esto que has presentado, Estelí, y francamente, pues cada vez que yo me detengo también a pensar por lo que hemos pasado, no solo yo, los periodistas en general en Nicaragua, eh, pues me hace recordar, ¿no?, que hemos vivido efectivamente una tragedia, pero que en el día a día, en el momento en que uno va, que hace noticias, que anda cubriendo, que vive la adrenalina de las noticias, en realidad muy poco, de repente uno se sienta a pensar sobre uno. Es hasta ya cuando ha pasado el tiempo y ya estamos en frío, es que nos ponemos a analizar. Bueno, en realidad yo sí nací en Chinandega, mi familia es de Cinco Pinos, yo me crié luego en Cinco Pinos, que es un municipio que está ubicado a 90 kilómetros al norte de Chinandega, es fronterizo con Honduras, y quizá por eso ahora en mi exilio en Costa Rica mucha gente me dice que de repente mi tono de voz no parece nicaragüense. En realidad en Costa Rica muchos creen que todas las personas que vienen a Costa Rica pues tienen una misma particularidad en el tono, y en realidad todos sabemos, los que hemos pasado por distintas zonas geográficas de Nicaragua, pues toda la diversidad. Y sin embargo, particularmente yo les digo de que muy probablemente sí, a mí sí el tono se me parece un poco más a la gente de Honduras, porque mi pueblo, Cinco Pinos, es vecino de Honduras. Entonces mucha gente de mi pueblo tiende a tener una entonación muy parecida a los hondureños en algunos momentos. Así que, pues sí, soy de Cinco Pinos. Yo hijo de una mujer, madre soltera, empleada doméstica, que trabajó en Costa Rica durante buena parte de su vida, y con eso ayudó a sostenerme. Yo, como lo he dicho en algunas entrevistas, pues, y que para mí es simplemente una circunstancia que me tocó vivir, pues padecimos mucha pobreza. Como digo, éramos vecinos de Honduras, y entonces mi mamá tenía una pulperillita en mi comarca, en mi municipio, y cruzábamos a pueblos fronterizos de Honduras a comprar cosas para que mi mamá vendiera en su pulpería. Y después yo me fui viniendo, ¿no? Mi mamá se vino a trabajar a Managua primero, y entonces yo después venía como siguiéndole los pasos, y me vine entonces a Chinandega, donde una tía. Mi mamá estaba en Managua, entonces yo después me vine a Managua donde un tío, queriendo estar cerca de mi mamá, y cuando llegué a donde mi tío, y mi mamá trabajaba por la zona de Las Palmas, en una casa de personas de comodidades, pues de dinero, y después, semanas, meses después, mi mamá se fue a Costa Rica, entonces yo ya me quedé en Managua, y ahí pude tener luego otras oportunidades porque hubo personas de mejor condición que por esas mismas circunstancias, ¿no?, en las que yo iba buscando oportunidades de estudio y tal, logré dar con una familia que eran, pues, una familia de profesionales que me acogió, que me quieren mucho, eh, algo que probablemente en otras épocas le llamaban hijos de casa. Yo no sé a quién le sonará esa expresión. A mí francamente Sí, no me gustaba esa expresión. sí, Eh, wow. pues era como así. Entonces yo así llegué a donde esa familia, en Altamira, en Managua, y esa familia, yo creo que fueron como mis ángeles, yo siempre lo digo, porque de la pobreza en la que salí, yo tuve que andar escurcando basuras con un tío en Managua para sobrevivir, y ya luego tuve la oportunidad, conocí a esa familia, y me acogieron y me dieron estudios, y ahí yo aprendí que había una vida más allá de la pobreza, y pude estudiar. Terminé mi primaria en ese momento, después entré a la secundaria,
y ya luego me tuve que regresar a Chinandega cuando ya mi mamá había llegado de Costa Rica, entonces ya me fui otra vez donde ella, pero me sirvió como un año sabático y después regresé a estudiar en la UNAM Managua, efectivamente. La carrera en la UNAM Managua en ese momento se llamaba Filología y Comunicación, que era una carrera que graduaba a comunicadores, a periodistas, muy pocos periodistas, tengo que decirlo, pero sobre todo graduaba lingüistas, docentes de literatura, de lingüística, de español, etcétera. Y ahí pues salí yo. Hay muy pocos periodistas que yo recuerde de esas generaciones que pudimos llegar a los medios, pues, que nos quedamos en realidad. Yo siempre por eso digo también que la universidad no es la que hace al profesional, porque pues de repente mucho de las aspiraciones que cada quien tenga, de los intereses profesionales, de cómo cada quien se conecta con lo que quiere hacer. Entonces la universidad sí refuerza mucho, a mí me sirvió porque en mis tiempos, en mi generación, yo tuve profesoras, sobre todo profesoras mujeres, que eran una lumbrera, o sea, que eran una biblioteca andante, y que yo me pude leer literatura universal, literatura histórica con ellas, y entonces yo creo que en esa y en la parte de lingüística y de redacción me ayudó muchísimo, pues era como el fuerte de la universidad en ese momento, y que era una lucha que dimos en ese momento los estudiantes que queríamos hacer periodismo, de tener equipos para hacer prácticas de comunicación, de periodismo, y era imposible porque en ese momento la reina de la comunicación en temas universitarios era la UCA, era de donde salían todos los estudiantes que iban a los medios de comunicación y que se convirtieron en aquellos tiempos en las estrellas de los canales de televisión. Pero aún así, yo salí de la universidad y cuando estaba todavía en tercer o cuarto año, logré entrar a hacer pasantías a Voz TV, que en ese momento era el canal 11. Y ya ahí estuve, 2 años. En el 2010 me apliqué a una convocatoria que habían hecho en el programa Esta Semana y Confidencial de Carlos Fernando Chamorro, y ahí estuve hasta el 2016. Luego en el 2017 nosotros nos independizamos para hacer producción comercial en una productora que fundamos luego, un equipo de colegas, y no me dio para seguir haciendo televisión comercial, y entonces me decanté porque debía de regresar al periodismo, y creo que lo hicimos con un colega que ustedes tuvieron por acá hace algunos meses, Ismael López, un programa de radio en Radio Corporación en el 2010, finales del 2016, que lo tuvimos durante 9 meses. Los Gadeas nos regalaban el espacio en Radio Corporación, y eso fue como, yo digo, como el embrión para que luego pudiéramos hacer Artículo 66, porque cuando nos quitaron el espacio y nos dijeron, bueno, vamos a tener que disponer porque pues comercialmente ya hay que buscar dinero, nosotros comprendimos perfectamente a la radio, y entonces yo me fui, y una colega que trabajaba conmigo en ese momento me dice, mira, yo creo que pues vos tenés mucho alcance en redes, porque es verdad, o sea, yo de repente hacía algunas cosas, opinión, noticias en redes, y se movían mucho, porque ya estaba en auge la noticia en Facebook, o de repente que la gente empezara a publicar cosas en Facebook que ocurrían, y yo me metí ahí, y entonces esa colega me dijo de que a lo mejor era una oportunidad, que entonces, bueno, si ya no tenía el programa de radio, que tratara de hacer o las mismas entrevistas que hacíamos en Radio Corporación, o algún resumen de noticias y tal. Bueno, eso me llevó de alguna manera de poco a poco a irme exigiendo más, porque yo no quería a ponerme en la red, pues a hacer una entrevista sin ningún recurso técnico, o que no tuviera el alcance que yo quería. Luego, después dije, bueno, pero es que también si lo hago solo yo, como Álvaro Navarro, y en mis redes sociales, posiblemente también no voy a poder darle el cuerpo de un medio de comunicación, de tal manera que incluso los entrevistados se sientan
que están hablando con un medio de comunicación, sino siempre va a ser como una plática, ¿verdad?, de redes sociales. Y luego eso me llevó a más exigencias todavía. Bueno, entonces ya ahora no es solo quedarse como en un medio de comunicación, entonces había que pensar el nombre, de darle una marca, sino también buscarlo a hacerlo en un sitio web. Y así fue como poco a poco, en realidad con el equipo que teníamos en ese momento, había un grupo de muchachas talentosas que me iban aportando, ayudando en la parte técnica. Yo siempre he hecho periodismo, ahora en el exilio, donde cada quien está por distintos puntos de la redacción, entonces sí me ha obligado de repente a tecnificarme, a documentarme de cómo usar una consola o un mixer de audio, o un sistema de televisión en TikTok Studio, por ejemplo, que ya no es solamente con el celular, sino también cómo pasarlo por programas especializados de streaming, etcétera. Todo eso lo he venido aprendiendo, pero en ese momento, cuando nosotros iniciamos, yo no lo hacía. Entonces, me auxilié de mis colegas, de mi equipo, y con ellos yo pude irle dando forma al medio de comunicación, a Artículo 66, y ahí, a propósito, toco el tema del nombre que mencionaba de Estelí al inicio. Yo, cuando nosotros nos detenemos a pensar, ¿verdad? Ajá, ¿y qué marca y qué nombre? Bueno, había lluvias de ideas en el equipo, de repente buscando sugerencias en internet, como de qué podía conectarse con la audiencia, con la situación que vivíamos en Nicaragua, con la situación del periodismo, que ya era difícil en esos años, en el 2016. Y ahí surgió la idea del nombre de Artículo 66. Y era porque, bueno, yo si de algo me he sentido activista, siempre es del derecho a la libertad de expresión y de prensa, y de defenderlo, y de poder incluso abanderar para mí la defensa del periodismo y de la libertad que tenemos los periodistas a informar y los ciudadanos a estar informados y a saber. Entonces yo decía, no tengo problemas con tomar una bandera y hacer una exigencia de defender mi derecho a informar. Y entonces yo dije, bueno, si estoy dispuesto a defender, incluso con el nombre, con hacer activismo por la libertad de expresión, ve qué mejor manera que hacerlo con las definiciones constitucionales que en ese momento teníamos, ¿verdad? Vale aclarar que esa ha sido una de las cosas que han eliminado de la Constitución ahora en Nicaragua. Y entonces pasamos incluso hasta porque, y en algún momento yo recuerdo que nos lo cuestionamos, ¿y qué tal si mañana cambian la Constitución? Como efectivamente después pasó. Y entonces tuvimos la idea de, entonces nos dimos cuenta que el artículo 66 o los artículos constitucionales que hacían mención a la libertad de expresión y a la libertad de información en Nicaragua tenían su origen en el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el artículo 19. Entonces yo decía, bueno, más que la Constitución de Nicaragua, a lo mejor la Declaración Universal de Derechos Humanos es mucho más duradera en cuanto a las posibilidades de que mañana la reformen o que quiten de ahí. Sin embargo, ya hay una organización que es una organización de derechos humanos de libertad de expresión en México, que no es un medio de comunicación, pero sí es una organización que se llama Artículo 19. Entonces ya dijimos, bueno, si nosotros nos ponemos Artículo 19 como nombre de un medio, también puede tender a confundir a la gente, porque hay una organización que se llama Artículo 19. Entonces no, quedémonos con el artículo, y ahí estaba también la indecisión de si preferíamos ser el artículo 30 o el artículo 66. El artículo 30 establecía el derecho así, llano, de los periodistas a informar. Pero el artículo 66 a mí me gustó más porque tenía como la doble vía, ¿no? El artículo 66 literalmente decía, establece el derecho de los nicaragüenses a informar, el derecho que tienen los nicaragüenses a informar y ser informados. O sea, era como del periodismo
informando, pero también de la ciudadanía con el derecho a saber e informarse a través de cualquier medio de su elección. Y hasta hacía menciones, ¿no? Ya sea televisivos, orales, escritos o por cualquier otro medio de su elección. Entonces yo dije, a mí me parece que es mucho más amplio y que también pues queremos que la audiencia se apropie. Y así fue como decidimos que iba a ser el artículo 66 y que el artículo 66 nos representaba y que era también como una reivindicación de la Constitución que ya era violada en Nicaragua. Y así nosotros surgimos en septiembre del 2017 y entonces teníamos 6 meses cuando la rebelión de abril y ahí nos tocó de verdad asumir la bandera de la libertad de expresión y de prensa en el país porque pues nos enfrentamos efectivamente ya a la persecución y hasta donde estamos ahora en el exilio por ejercer nuestro trabajo como periodista. Gracias por llenar esas preguntas de tu entrevista con la periodista Sonia colombiana, que estaba inciensa, estaba on fire cuando estabas hablando con ella por la descripción de lo que estaba pasando en Nicaragua. Filología de la comunicación, wow, qué nombre. Sí, mira que sí. Wow. Y luego la cambiaron. Yo no, pues no supe qué es lo que ocurrió exactamente en la UNAM, porque pues no debió de ser necesariamente un criterio político, creo yo. Pero ahora no, bueno, era en los últimos años de mi carrera. Nosotros salimos como filólogos de comunicación, filólogos y comunicadores, y luego lo cambiaron a comunicación para el desarrollo, que pues yo ya ahora no, pues no sé, ¿verdad? El nivel de compromiso que tienen los estudiantes que están egresando de esa carrera de la UNAM Managua, pero bueno, esperemos que haya algunos que sí piensen en la convicción que la carrera nuestra debería de tener, pues. ¿Y Alina Guerrero fue maestra tuya? No, a No. Ina Guerrero yo la conocí porque ella estaba en la televisión, como yo dije y que vos mencionabas. Yo era asiduo de las noticias y ella tenía un programa que se llamaba La Media Naranja. Eh, Ah. Simplemente la miraba a Lina Guerrero, no, nunca me dio clase. Creo que ella dio clase en la UCA. Fue en la UCA. Sí. Y tu teléfono me lo dio tu amigo Ismael, tu contacto me lo dio Ismael. Y yo dije, bueno, a la primera, hasta el día de hoy, Dios mediante, cada vez que yo me contacto con alguien, no me dicen que no. Gracias por vernos a los chiquitos, a las personas que tratamos de verlos y entenderlos siempre. Yo tengo una segunda pregunta que es más general. Ujú. Pero ya están invitados a hacerle preguntas. No tenemos esta oportunidad, lo escuchamos. Por supuesto que lo escuchamos en artículo 66 y todas las entrevistas e investigaciones que hacen, pero esto es diferente, Álvaro. Aquí estás con nicaragüenses que viven en Nicaragua o que están en diferentes ciudades de los Estados Unidos y en Canadá, pues en este caso Sí. también. Y pues es una manera de pensar diferente, somos diferentes. Yo digo que nosotros los nicaragüenses que estamos ya fuera de Nicaragua, y te incluyo, Álvaro, ya somos producto de exportación. Ya Nicaragua es otra cosa. Ya la Nicaragua que existió en tu niñez, en Chinandé, en Cinco Pinos, yo en Estelí, en San Antonio, esas cosas, ya están allá. Ya Nicaragua es otra versión a la que nosotros vamos a llegar cuando nos toque llegar. Adelante, Julie, ¿cómo estás? Bien, bien. Álvaro, tu vida es impresionante y tengo dos preguntas siempre que estamos en esta parte de tu vida. Ujú. Mira, una es si tienes un libro, una biografía de tu vida, y si no la tienes, si has pensado en hacerla. Esa es una. Y la otra es que me llama la atención cuando la fiscalía te llama para acusarte de que estás en el lavado de dinero, con la donación desde la Fundación Violeta Chamorro, y le decís a ellos por qué no se ponen a investigar de dónde sacaron los millones de dólares que los chigüines tienen ahora para comprar todos los canales de televisión. ¿Por qué no investigan eso? Mi pregunta es ahí,
¿Qué te dijo la fiscalía respecto a eso? Esas dos preguntas. Ok. Bueno, primero sobre de mi biografía, no, honestamente no, pues no lo tengo. Pues no, yo no he sentido todavía la necesidad de escribirla, pues a lo mejor sea también un gesto de mucha, pues creo yo, de como de muy poca humildad ponerme a escribir sobre mí mismo, pero no sé si sea necesario, ¿verdad? En algún momento. Quizás yo no pierdo la esperanza, yo no tengo hijos ni hijas todavía, a lo mejor y alguno de mis hijos y mis hijas se interesarán en un futuro si tengo algún hijo o alguna hija y escribirla, o alguien cercano a mí, no sé, francamente, ¿verdad? Pues, pero no me he puesto yo a plantearme esa posibilidad. Y sobre, sí, esa respuesta que yo le di en la fiscalía no dijeron nada, por supuesto. O sea, yo cuando fui en realidad la interacción, para más o menos poner en contexto a la audiencia, a mí me citan a la fiscalía supuestamente como testigo de una investigación que le han iniciado a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. eh, y me citan porque nosotros en algún momento, como mencionó de Estelí por acá, pues a mí me dieron 3 premios por mi trabajo como periodista en años anteriores al 2018. eh, y eso estaba, en ese momento lo que te daban era un premio monetario, yo tengo que decirlo abiertamente, en el 2015 yo había hecho un reportaje en el programa Esta Semana, ni siquiera era en Artículo 66, era en otro medio, yo lo había hecho como un trabajador, sobre los grandes importadores del Oriental, que en ese tiempo era todo un misterio. O sea, vos ibas al Oriental y le preguntabas a un comerciante, ve, ¿y cómo hacen para suplirse ustedes de mercancía? Y entonces ellos decían, bueno, y aquí viene alguien y nos levanta el pedido y nosotros tenemos que comprarlo. Ok, pero usted compra bastante mercancía, ¿por qué usted no la importa? Y dice, porque aquí no te dejan, o sea, vos querés importar y la aduana te tranca. ¿Ve? En ese tiempo, ahora imagínense cómo podrá estar la situación. Yo francamente no he averiguado más recientemente sobre el tema de las trabas aduaneras, pero en ese momento, 2015, 2014, 2015, ya había un cártel de grandes importadores en el Oriental que estaba manejando toda la mercancía que se vendía en el Oriental, venía a través de 2 empresas. Y eran empresas de un tipo que se llama Félix Hernández, que tenía una importadora que se llama Importaciones Payita, que estaba ubicada ahí en el barrio San José Oriental de Managua, y otro que tenía una importadora que se llamaba Roambed S.A., que era un tipo que se llama, este era Roberto Rivas Méndez, para que no lo confundamos con el Roberto Rivas que conocíamos. Este era otro, Roberto Rivas Méndez. Estas eran dos, Félix Hernández y Roberto Rivas Méndez, eran en el 2015 los grandes importadores del Oriental. Bueno, nosotros fuimos a hacer esa investigación y como era un trabajo que nos había implicado ir a verificarlo en el Oriental, ir a tratar de hablar con estos 2 hombres, uno de ellos, este Félix Hernández, además de ser gran importador del Oriental con las importaciones Payita, incluso tenía una inmobiliaria, una empresa de casas, y era a través de esa empresa de casa, era socio de CADUR, de la Cámara de Urbanizadores. ¿Y saben qué? Esa Cámara de Urbanizadores estaba en el COSEP. Entonces yo había hecho esa investigación, ¿verdad? Y habíamos puesto el ojo sobre los 2 grandes importadores y eso me mereció que el jurado, que era un jurado internacional, en esa convocatoria, creo que del 2015, pues me diera un premio. Y me dieron un premio que era, en ese momento era lo que le llamaban el Gran Premio Nacional de Periodismo, porque era como la investigación de todas las investigaciones y me dieron $3,000 de premio. Y el cheque, lógicamente, la fundación te daba un cheque, el cheque quedó registrado. Era una de las cosas por las que a mí me llamó la fiscalía. ¿Ve? Y entonces cuando me pregunta, pues yo sí le digo esto, pero entonces el intercambio con la fiscal
yo tengo que decirlo, a diferencia de a otros colegas a quienes los amenazaban, le golpeaban la mesa, que ellos lo salieron conmigo, esa fiscal como que tuvo cautela, ella como que supo que estaba frente a mí, que de alguna manera yo he sido muy frontal públicamente, y ella seguramente supo, tenían información o qué sé yo, que pues iba a tener una discusión de argumentos, pues entonces como que ella no se quiso meter ahí. Sin embargo, sí me dijo, ¿verdad?, de que estamos investigándolo, dice, porque pues aquí hay lavado de dinero, no sabemos si hay enriquecimiento ilícito y tal. Entonces ahí es donde yo le digo, vea, pero si allí nomás enfrente, si usted quiere investigar enriquecimiento ilícito de Nicaragua, y está bien, le digo, fíjese que ahí nomás enfrente está el Hotel Seminole, que nadie sabe al final quién es el dueño ni cómo, pero sí se sabe que lo compraron con fondos de la cooperación venezolana y que por tanto tiene que estar por lo menos un testaferro del sandinismo metido ahí. Y ella, por supuesto que no hizo nada, pues aquí no venimos a discutir eso, me dice, y ya. Entonces yo salgo igual, pues yo igual lo denuncio, lo digo, y en los medios eso, pues, muchos de mis colegas también, pues me advirtieron como que era una situación de bastante riesgo, porque era decirle en su cara algo que tenían a la vista y donde pues todo el mundo, es algo que ellos no pueden ocultar, todo el mundo ve que sí, que hay grandes actos de corrupción y están pretendiendo investigar afuera pues lo que tienen en el patio de su casa, pero sí, eso no ocurrió nada, ellos no contestaron, y lo que pues yo lo dije como incluso como una expresión de cuestionarles, pero también de burlarme de ellos, de los fiscales, que estaban pretendiendo erigirse como que si eran, pues, de verdad, respetuosos de la ley, grandes investigadores que estaban persiguiendo el delito, que eran implacables contra los criminales económicos que habían en ese momento en el país, pues si sus jefes de los que ellos dependen en realidad son financieros de grandísimas dimensiones. Gracias, Álvaro. Tenemos manitas levantadas de conexiones y Cielo, si quieren adelante conexiones, después Cielo, y vos las contactabas si querés antes o las dos juntas, como te resulte. Adelante conexiones, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos cordiales a la sala, saludos Sí, Álvaro. Yo te gracias. conocí en la UNAM Managua, Álvaro. Wow. Estaba estudiando, sí, efectivamente, y yo era amigo de una colega tuya que se llama Alba Marina Alvarado. Y también estudiabas con Glenda Moncada, pero bueno, Me tal vez ya acuerdo, no te acordás de ella, pero por en fin. supuesto, de Chontales, la Glenda. De Chontales, la Glenda. Alba Marina era de Granada. Ve, Sí, Sí. sí. Nicaragua, un Ok, pañuelo. entonces te conozco, Álvaro, pero tal vez pues no tenemos una gran amistad o un gran contacto, así que digamos, pero conozco tu trayectoria y te aplaudo, te felicito porque has hecho un esfuerzo frontal, decisivo y radical en pro de Nicaragua, más que en pro tuya, más que en pro de tu bienestar, en pro de Nicaragua, y eso es digno de admirar. Te felicito por tus esfuerzos que son encomiables. Y yo te quisiera invitar, Álvaro, a pensar en la posibilidad de escalar, porque estás haciendo buen trabajo. Artículo 66 tiene un gran impacto ahora mismo, tiene su podcast, tiene una estructura ya bien sólida con su audiencia, pero los medios de comunicación que son el baluarte de la lucha cívica de Nicaragua también tienen que escalar y tienen que crecer en pro de esa lucha. Y me llama poderosamente la atención cómo lo viene haciendo Carlos Loret de Latinus. Latinus es una plataforma digital muy compleja, muy amplia, porque tiene Loret Noticias, tiene Noticias en el Día, tiene un foro debate, tiene un payaso que se burla de la corrupción y de todas las situaciones de México. Ellos tienen como 5 espacios diferentes dentro del mismo canal, con distintas personas, con distintos periodistas, con distintos enfoques, con distintas situaciones, y lo están manejando muy bien. El alcance que tiene Latino es increíble.
Ya, pues claro, México es otros 100 pesos, no vamos a comparar la población de México con la de Nicaragua. Pero yo pienso que es momento de trascender, de que ya ahora piensen en unificar criterios y que con todos tus colegas hagan una sola plataforma digital y digan a las 9 de la mañana vamos a transmitir podcast de artículo 66, a las 10 100% noticias, a las 11 va a caer fulano de tal, a las 12 otro programa, de tal manera de que haya una diversidad de de espacios, de tiempo, en las que el nicaragüense, bajo bajo una misma plataforma, tenga algo que ver en cada hora y en cada momento. Porque no pueden esperar hasta las 5 6 de la tarde que arranque alguno de ustedes para verlo. Y entonces, si ven a uno, no ven al otro. No sé si me explico. Tal vez algo así, sería pensarlo en los programas en diferido, cómo se pueden conectar. No sé, habría que hacer una ingeniería, pero eso es mi invitación. Que sigas haciendo lo que estás haciendo un buen trabajo. Te insto, te animo y te felicito por esa labor que estás haciendo. Gracias. Muchas gracias, Conexión. No sé si hay alguien más y que podamos tomarlo y ya luego ampliamos, pues. Sí, ahí está Cielo, hola Cielo. Hola, buenísimas noches. Hola, Destiny. Hola amiga, ¿cómo estás? Súper. Hola, Will. Hola, Zapata. Y hola, Álvaro Navarro. Hola. Es un súper honor saludarte. Fíjate que tocaste mi corazón al hablar de tu historia de vida en la primera infancia. El trabajo infantil es una cruda realidad. Ujú. Una cruda realidad del país. Y bueno, últimamente no he leído antes, pero ahora últimamente no he leído sobre datos, sobre los trabajos comunes Ujú. que hacen ahora la primera infancia en Nicaragua. Pero tocaste mi corazón, te admiro. Uno solo ve la persona profesional, seria, con buen lenguaje, con argumentos, con poder en el uso de la palabra. Eh, claro, escuchaba la formación y por supuesto que sabes y tenés las armas para enfrentar el discurso del régimen. Ahí tu poder también. Y otra cosa que yo tengo dos recuerdos que también conectaron conmigo, que tienen que ver con tu trabajo periodístico. Bueno, el primero, cuando pasó lo del COVID. Okay. Yo no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo que tocó mi corazón, sobre todo porque de aquí desde la diáspora buscábamos cómo hacer lo que fuera para informar, para decir, y la gente en Nicaragua, yo recuerdo que se puso las pilas asumiendo su propio cuidado por la misma población. Entonces, en el COVID yo recuerdo que vos, tal vez no tengo completo el recuerdo ni la anécdota, que vos diste una entrevista y vos contabas como que tenías mucho temor. Sí. Y que una religiosa te dio como la bendición, te dio la palabra y te hizo entrar confiado. Y yo digo, wow. O sea, esa parte lo contabas como un milagro y me pareció una parte muy, muy espiritual y muy humana tuya. Esa fue la primera vez que yo te recuerdo en algo puntual, porque todos los ojos de los nicaragüenses fuera estábamos en cómo se mal manejaba la pandemia adentro. Pero también en algún momento yo manejaba la publicidad de una organización de diáspora aquí en Estados Unidos y te contacté Okay. para una entrevista sobre la naciente ley Renacer. Okay. Y bueno, fuiste súper accesible, nos diste el espacio, presentamos el grupo, la mesa de trabajo y esos son ustedes, los medios independientes, esos son ustedes. Dicho esto, yo te quiero preguntar dos cosas. La primera, si está agremiado en alguna organización de periodistas fuera, como blanco principal de la dictadura, si
si sabes qué ha sido de la historia de la Unión de Periodistas Nicaragüenses o de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, si tenés información sobre eso. Y la segunda pregunta es, ¿qué pensás del actual papel de la diáspora nicaragüense en la situación actual de Nicaragua? Y saludos, muchos saludos, bienvenido, vení más seguido. Muchas gracias, ojalá que me inviten, con gusto. Bueno, ok, voy a retomar primero los comentarios de Conexión y lo que nos insta a hacer una plataforma unificada. Vieras que entre los periodistas hemos discutido distintas estrategias, Conexión, de cómo hacer para, en principio, juntarnos y hemos evaluado, pues para que te des una idea, hasta, hombre, cómo hacer una radio desde Costa Rica, que podamos tener una repetidora en la frontera con Nicaragua y que podamos transmitir desde aquí donde estamos, o que otros colegas que están en otros países puedan entrar en línea y que podamos entrar hasta Nicaragua con un medio de comunicación, entre comillas, convencional como la radio, ¿verdad? Hemos evaluado esto que has planteado de tener una parrilla de transmisión en un medio digital y donde tengamos los productos que podemos realizar desde cada uno de los medios. Sin embargo, tengo que decirlo. Nosotros los periodistas hemos estado, por mucho que la propaganda de repente dice, sí, es que se han embolsado millones. Viera que cuando de repente alguien me dice, sí, es que todos los millones que les dio la USAID y que se los repartían, yo digo, ay, Dios mío, ¿y quién se me quedó con esos millones míos en el camino? Porque yo de repente no, bueno, nosotros hemos trabajado con las uñas siempre, ¿verdad? Y entonces yo, pues tengo que hacer otras actividades, incluso fuera del periodismo, para sostenerme y para subsidiar, yo lo llamo así, ¿verdad? Para subsidiar mi ambición de hacer periodismo y de no callarme. Entonces, pues no tenemos los suficientes recursos que quisiéramos. Sí, yo también veo la plataforma Latinos de México, y veo la fuerza que tienen. Sin embargo, ahí creo que hay varias cosas, Conexión. Uno es que Latinos, que México es un país, imagínate, de 60 millones de habitantes y que es gente que está consumiendo esos medios y que de repente les interesa, pues, o sea, que tienen capacidad de monetizar y de acceder a recursos para seguir haciendo su trabajo. Segundo, es que en México hay empresarios privados que no están bajo amenaza de los gobiernos, o en este caso del gobierno ni de Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos ahora de la Claudia Sheinbaum, a los que se les prohíba darle publicidad a los medios. Latinos es un medio que tiene acceso a publicidad, que tiene un público, que tiene una audiencia y que tiene una publicidad. En Nicaragua no podemos contar con ninguna de esas dos posibilidades en esta circunstancia. Primero porque, somos un país pequeño, con menos conectividad, y además, imagínate, y trabajando desde el exilio, ¿verdad? O sea, distante, fuera de Nicaragua. Y segundo, los empresarios privados, además de que, pues, siempre, pues, tenemos muchos años, ¿verdad?, de que los empresarios no se pautan en medios de comunicación. Antes es porque eran aliados del gobierno y ahora es porque son rehenes del gobierno. Entonces, es como un poquito complicado, pues. Yo no sé si hay, creo que una empresa regional que todavía tiene un par de anuncios en dos de los medios, y entiendo que lo hacen por esa estructura regional que tienen en otros países, es decir, y como los medios están en línea, entonces ellos de alguna manera con eso se pueden capear un poco de lo que les puedan hacer en Nicaragua. Pero está complicada esa parte. Lo otro es, nosotros en algún momento accedimos a programas de cooperación internacional, hasta antes del presidente Trump, y esos programas también se terminaron, ¿verdad? Entonces, porque hay restricciones, porque de repente, pues, cambió la política de apoyo a medios de comunicación. Las organizaciones, de repente, es decir, yo nunca he recibido fondos del Estado de Estados Unidos, ¿verdad? De la USAID ni de las agencias parecidas. Pero hay organizaciones internacionales que
tenían quizás acceso a fondos como esos, o que como se terminaron los fondos del Estado, entonces ellos también, la cooperación privada de otras organizaciones también se redujo. En resumen, pues la cooperación internacional para apoyar la libertad de expresión o los medios de comunicación o temas de democracia, eso se terminó. Y con nosotros, pues por supuesto que somos al final el primer eslabón más afectado en esa parte. Entonces ha sido un poquito complicado poder materializarlo, porque hay que decirlo también, el periodismo, la comunicación es cara, ¿verdad? Y entonces de repente mucha gente dice, pues, bueno, es que Miguel Mendoza no trabaja, ¿verdad? Porque Miguel Mendoza vive de su trabajo como periodista, haciendo noticias, ya sea en la monetización, o ya sea con las donaciones de la audiencia, etcétera. Entonces mucha gente dice, es que Miguel no trabaja, pero si Miguel les dice, no, espérate, yo sí trabajo, si mi trabajo es estar haciendo todos los días, tengo que levantarme craneando a ver cómo presento yo una noticia y qué alcance va a tener, y entonces qué tipo de tratamiento técnico le tengo que dar para que sea atractiva, para que la gente la vea y para monetizar más. Entonces ese es su trabajo. Y en general, pues si quieres hacer periodismo de investigación, que es bueno, que de repente es el que pega las patadas, que destapa corrupción, que destapa delincuencia estatal, que fiscaliza, que monitorea cómo se está gastando el presupuesto en las pocas fuentes abiertas que todavía tenemos, es carísimo, ¿verdad? Y entonces, con los pocos recursos que tenemos, y ahí hemos ido innovando todos los días. O sea, yo de repente ya ahora me pongo a hacer algunos videos también, porque yo ya no tengo a un periodista que pueda pagarle para hacer esos videos. Entonces me tengo que poner yo. Además de que estoy también editando las noticias de mis colegas de equipo, pues. Y como dije hace rato, no tengo aquí a un técnico que se me haga cargo de la consola con la que yo puedo tener un mejor audio. Entonces me he tenido que poner con ChatGPT a preguntarle cómo manejo mi consola, o sea, y cómo este equipo que tengo le puedo sacar el mejor provecho, cómo lo conecto a los programas de streaming, y cómo la cámara que tengo me sirve para tener una mejor imagen para el programa que hago, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos son esfuerzos que los hemos venido teniendo que compactar y hacerlos nosotros para al final mantener el contenido que hacemos para la audiencia. En resumen, yo creo que aquí es donde también, pues yo siempre lo digo, ¿verdad? Es que nos hace falta, y ojalá la audiencia comprenda que el periodismo es caro, que además los periodistas, como decía un colega mío, tenemos una característica que la tienen todos los seres humanos, los seres vivos, pues, y es que tenemos que comer, lamentablemente. Y entonces, con la necesidad de comer, pues también hay que tratar de ver cómo se resuelve y cómo hacemos pues, que al final generar recursos para nuestra familia también, ¿verdad? Y entonces, como digo, no, pues, y eso no es una queja, sino simplemente es que, pues, que nos vean que requerimos recursos, que la audiencia puede colaborar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un canal de YouTube, y yo siempre lo digo, bueno, en la medida en que la gente al menos se suscriba y que nos vea, que de repente comparte en la medida de las posibilidades y de la seguridad, eso nos ayuda a tener más alcance, porque la gente puede de alguna manera ayudarnos en la monetización, porque ve 5 segundos de publicidad y eso ya es recurso que nos ingresan al medio, ¿ves? Entonces, cosas como esas, pues, pero el desafío es enorme, sobre todo en términos económicos, para podernos hacer esa idea que es magnífica, que a mí como te digo, ya nos las hemos planteado con algunos matices de una u otra forma para poderla hacer, porque sí es una buena idea de cómo hacemos una plataforma y todo. Y lo otro es que, bueno, cada medio también está como en esa lucha de todos los días, ¿verdad? Entonces, de generar recursos. Imagínate si un medio tiene que poner el producto, el contenido que hace para su medio, donde tiene que generar recursos para sostener su planilla, su equipo y poder seguir haciendo noticias, y de repente nos pone el contenido en una única parrilla, a lo mejor las cosas a ellos se les van a bajar la monetización y cosas como esas, que son pequeños detalles, pero que al final nos afecta y nos termina moviendo, pues, a cada quien tener como que generar algún contenido más para cada uno de sus medios, pues. Hay
discusión enorme de esto de la unificación, que de repente para aplicar algún proyectito, algún fondo que nos permita generar algún contenido específico, pues entre los medios tenemos que aliarnos, o sea, pues estas cosas de repente la audiencia no las sabe, pero hay alianzas de 2 medios, de 3 medios que podemos eso aplicar a un proyecto, etcétera, pues, o sea, y eso de alguna manera viene en esa dirección, pero se ha dificultado que lo podamos hacer todos, aunque tengo que decirlo, es una buena idea y es una alternativa que yo ojalá en algún momento la pudiéramos implementar. Ojalá. Sí, es una buena propuesta. Sí. En realidad, Álvaro es un maestro de la lengua española. Tiene una facilidad para hablar. Era como mi papá, que era radioaficionado, hablaba todo el día. Me gustó tu expresión de ambición de hacer periodismo. Y en cuanto a Miguel Mendoza, ese maje, habla todo el día, sábado, domingo, en la mañana, en la noche, a mediodía. Sí se la anda buscando. Yo creo que sí hay, suficiente audiencia, suficientes personas como nosotros. Ya te doy la palabra, Antonio, que podemos oírlos en diferentes aspectos, porque Artículo 66 no solo hace programas, sino también hacen artículos, leemos, nos enseñan. Y lo último que te quería comentar, no son 60 millones de mexicanos, son 130 millones de mexicanos que hacen y deshacen artistas. Ellos Imagínate. le dan de comer a los artistas de la América Latina. México es un monstruo, un Sí, monstruo. efectivamente. Entonces, imagínate, si México, con esa gran cantidad de gente, ¿me entendés? Pues pueden sostener los medios, nosotros apenas 7 millones, más los que estamos fuera, pues de repente también, y lo otro es con esto, que el nivel de conectividad que dije, pero también el miedo con que pues estamos en dictadura. Sí, estamos en Y dictadura. entonces mucha gente que posiblemente evita entrar a los medios para ahorrarse problemas, pues, y con justa razón. Ahora, quiero ahora contestarle más o menos a Cielo. Perdón que sí, yo hablo mucho, pero, pero bueno, no quiero dejar pasar los comentarios bonitos de Cielo. Mira, sobre el tema del trabajo infantil, que yo lo hice, ¿verdad? Sí, yo creo que es una situación dramática que como sociedad en general hemos enfrentado y no solamente por un tema pues del gobierno que esté, creo que en todos los gobiernos, que incluso el trabajo infantil ha sido cultural, porque yo recuerdo que hace algunos años, en algún momento, los adultos decían, es que hay que enseñarle a trabajar al niño. Bueno, y hay mucha gente le enseña a trabajar en las calles, vendiendo a los niños, ¿verdad? Y ojalá pues llegue un momento en el que los niños en realidad puedan estar en las escuelas y que los padres tengan los suficientes recursos para que sus hijos no tengan que ir a vender, porque pues con el trabajo infantil hay un montón de riesgos que gracias a Dios a mí no me pasó. O sea, yo, pues lo más a lo que me arriesgué fue que un bus de la ruta 118, cuando yo vendía abuelada en el Oriental, y me subí en un bus de la ruta 118 del Redentor a Plaza Inter, me prensó con la puerta, pues, y entonces yo iba con el pie prensado de la ruta 118. Es una de las cosas pues más riesgosas que me ocurrió, por suerte, gracias a Dios, pero hay niños y niñas que están expuestos a una agresión o a violencia sexual en las calles, etcétera, pues, y ojalá que no hayan niños trabajando, y yo creo que eso es como la deuda pendiente de la sociedad, no solo en tiempos de esta dictadura, que hay niños en las calles, sino también, pues, si llega en algún momento un gobierno democrático que tenga como prioridad la educación y el empleo para que los padres puedan tener un trabajo donde los niños no tengan necesidad que ir a trabajar y que los niños puedan estar en las escuelas no solo para que no estén en riesgo, no solo para que la sociedad no tenga delincuentes en el futuro, sino también para tener un mejor país, una mejor sociedad, gente que pueda tener jóvenes o adultos que puedan tener una mejor vida, porque yo siempre lo digo, yo le debo a la educación tener una vida distinta a la que pude tener si me hubiera quedado toda la vida vendiendo abuelada o escurcando en las basuras. Yo sí creo que hay esperanzas de que en un país de futuro, en una Nicaragua de futuro, podamos, ojalá,
no tener niños en las calles, pues. Y es un desafío que se lo tienen que plantear quienes se propongan tener un liderazgo o tener una condición, una posición de poder en el futuro. Ojalá. Y sobre el tema del COVID, mira, yo sí yo siempre fui muy agradecido con ustedes, con la diáspora, con la gente que estaba afuera, porque había, yo siento como un nivel de cercanía y de conexión con nosotros que estábamos adentro, primero informando, pues, porque yo me pasé varios meses antes de que a mí me afectara el COVID, cubriendo las noticias de las personas que estaban siendo afectadas por el COVID y la irresponsabilidad con que la dictadura manejó el COVID y luego cómo vinieron a esconder incluso la cantidad de personas afectadas. Pues por eso cuando yo me llegó el COVID, o sea, una de las cosas que le dije a mi equipo es que había que informarlo abiertamente, porque era una cosa que estaba ocurriendo y que la dictadura lo estaba queriendo esconder y minimizar, y que entonces si nosotros también, porque de repente, yo no sé si ustedes lo vieron en sus entornos, pero de repente si una persona cercana estaba con COVID, a la familia quizás le daba pena hablar del COVID, porque era como que ahora nos va a apestar a todos los que estamos cerca, ¿verdad? Y es verdad que así era, pero pues ahí, ni modo. Entonces yo le dije, lo que vamos a hacer es informar abiertamente, pues. O sea, y yo recuerdo que casualmente Ismael López, que es mi amigo, el que estuvo con ustedes hace algunos meses aquí, y que le dio mi contacto a Estelí, fue la persona que me llevó de mi casa al hospital. O sea, a quien yo le llamé, porque cuando a mí el médico que me estaba atendiendo en mi casa me dice que si en algún momento había que llevarte al hospital, o sea, no te rehuses, porque había un horror de ir a los hospitales, y yo lo viví, y yo era asegurado en el hospital Monte España, ¿verdad? Y yo incluso al Monte España me daba miedo, porque yo estaba cubriendo las noticias de cómo salían los muertos por la puerta trasera del hospital Monte España. Entonces, pero en un momento yo ya le dije a mi pareja que estaba conmigo, Jamie, y le dije, mira, ya si no aguanto, llamemos a Ismael, pues, porque yo ya me sentí que yo ya no podía manejar, y le dije, llévame al Vivian Pelas, que era donde más o menos había confianza de que a lo mejor te podían salvar. Y entonces Ismael me llevó, en el Vivian Pelas me recibieron, pero me dijeron que no había espacio, ¿verdad? Entonces me tuvieron ahí 2 horas y me estabilizaron. Y luego buscaron una ambulancia y me despacharon, me dijeron que a qué hospital me iba, pues que si yo era asegurado. Sí, soy asegurado. ¿A dónde? En el Monte España. Bueno, pues vas para el Monte España, así, ni más ni más. Entonces yo iba con un miedo de ir al Monte España, y peor, que la doctora hasta me dice, bueno, si tenés que ir a un hospital público, pues vas a un hospital público. Peor Diosito, digo yo. Y entonces, y ahí es ese episodio que yo lo conté en algún momento, del que hacía mención Cielo, cuando me van sacando, ¿verdad? Y me van a subir a la ambulancia. Hay una señora que era una señora de limpieza del hospital, del hospital Vivian Pelas. Y entonces que se acercó porque estaba brisando, y ya me tenían en la camilla, y mientras Ismael y mi pareja iban a ver que por qué me estaban moviendo, si a ellos no les habían informado, ¿verdad? Entonces había como una discusión con el personal del hospital de que por qué lo están moviendo si todavía no hemos visto cómo lo van a recibir en el Monte España. Y entonces ahí fue donde se me acercó esa señora y estaba brisando, entonces ella me cubrió con una sábana. Y me dijo eso, parece que ella notó la tensión con mi familia y con el personal del hospital, y me dijo, hijo, andate tranquilo, que en cualquier lugar donde vos vayas, Dios va a estar con vos. O sea, entonces para mí fue una cosa que me conmovió, me hizo, me tiró del cielo a la tierra, y me dijo, hombre, yo tengo que confiar, es cierto, Dios va a estar conmigo también a donde yo vaya. O sea, si Dios permite que yo sobreviva, que yo me salve, que me mejore, que me recupere, en realidad Diosito va a hacer su magia donde quiera que yo vaya, pues. Y yo después creo que también conté que en algún momento, cuando yo estoy en el hospital, y yo miraba a un montón de señores que estaban, y 2, 3 horas después yo me dormía, porque por el medicamento seguramente y además porque como que no me sentía con muchas ganas de estar viendo todo lo que ocurría a mi alrededor, entonces yo me dormía.
y cuando me despertaba, de repente miraba que ya estaba cubierto con una bolsa negra. Entonces yo siempre me dije que yo me sentí en algún momento, bueno, y cuando uno de los médicos se acercó y me dice, vos tenés que ponerte estaba boca abajo, ¿verdad? Y entonces pone un brazo, el brazo derecho hacia arriba y el otro hacia abajo, como que si vas a nadar. Entonces yo, cuando él me dijo eso, entonces yo entre mí, ¿verdad? Decía, entonces yo me siento que pues voy a estar nadando entre la muerte. O sea, era una cosa porque a los dos lados, a la hora que me despertaba, fallecía una persona, estaba una persona muerta. Fue una cosa bien dura, pero yo recuerdo que cuando yo tenía así mis brazos, ¿verdad? Uno arriba y otro abajo, entonces yo aproveché así como a decir en medio de la fe que me había enseñado mi mamá en algún momento, entonces a decir, Diosito, yo pongo aquí mi brazo, cuando yo sé que vos estás ahí, entonces por favor tomalo y vos decidí qué hacer conmigo. Entonces yo puse que es una expresión, si quieren, de fe, que pues yo no soy una persona religiosa practicante, pero creo en Dios, y además, entonces yo en ese momento, pues sí sentí que después debía de compartirlo porque había sido una cuestión muy íntima en la que yo le di la mano así y puse mi mano y me sentí que yo se la estaba ofreciendo a Dios. Y entonces ahora casualmente mi pareja está viendo una serie que se llama The Chosen, que es Oh my God, yes, Los yes. Elegidos. Wow. Y entonces ella está viendo y ella llora de repente. Lloro a cada rato, Álvaro. Y entonces yo cuando tengo ratitos o de repente cuando estamos almorzando y ella la está viendo, entonces yo me quedo viéndola con ella y entonces yo veo a Jesús tendiendo las manos, ¿verdad? Y entonces yo digo, en realidad esa fue como la imagen que yo sentía en aquel momento, ¿no? Como que yo le daba también mi mano a Jesús. Eso ya es muy reciente de lo que he sentido ya ahora. Bueno, Esto, gracias bueno, por tu vida. Hay que agradecer mucho que te sanaste, que estás bien, hablas, respirás, te recuperaste, vivís. Y yo siempre les digo, pues gracias por tu vida, pues estamos agradecidos por eso. Y cuando Cielo lo mencionó, sí es cierto que se habló mucho de ayudarte, pero hasta que lo leí hoy me acordé de esa ocasión. Álvaro, ¿le permitimos a Antonio que comente o te haga una pregunta? adelante. Adelante, Antonio G, porque Antonio SJ se quedó sin teléfono. Un saludo a todas, muy bueno el espacio y escuchando a Álvaro, sí, lo leemos mucho, pues lo que estamos detrás de la información y muy bueno Álvaro, para que eh, sobre el tema de la pregunta, ¿verdad? De la unificación de los periodistas como para bañar Nicaragua con la información, porque la verdad pues que la gente que se informa para toda la población, yo creo, es bastante, pero falta mucho para que se informen, ¿no? Eh, el tema de Costa Rica, para poder bañar esa parte, pues lo más que se puede en Nicaragua, creo que sería en banda corta. Ahora, la pregunta es la siguiente. La radio corporación, yo sé que es una radio de que baña prácticamente todo Nicaragua, pero lamentablemente pues no puede pues informar realmente porque la verdad que no se puede pues en Nicaragua, pero sí ese proyecto yo creo que deben de insistir bastante para ver. Ahora el gran problema es el financiamiento, porque cuando hay un financiamiento por lo general ya se pierde prácticamente la independencia, ¿verdad? Entonces no sé si podría hacerse de forma, no sé qué tanto, la gente voluntaria, darle, qué sé yo, algo, hacer campaña para que así el periodismo sea realmente independiente, ¿no? Ujú. Esa era mi pregunta más que todo. Saludes Álvaro, saludes a todas. Gracias, Antonio. Sí, Saludos. efectivamente, el tema del financiamiento ciudadano es la mejor vía para que el periodismo sea libre de verdad. O sea, yo sí también coincido de que de repente el financiamiento de organizaciones, de países, te condiciona, ¿verdad? Incluso el financiamiento privado de las empresas te condiciona y pues ustedes podrán
recordar cuando habían medios en Nicaragua, pues habían medios en los que los empresarios tenían influencia y habían cosas que se podían publicar y cosas que no, según los intereses de los empresarios que pagaban la publicidad. Y eso pasa en todos los países en realidad. Por supuesto que el financiamiento de la gente, la contribución de la gente es la mejor vía para que los periodistas sean de verdad autónomos, independientes y que respondan a las audiencias. El mejor ejemplo es que yo, a propósito de mi trabajo y de mis capacitaciones, me he encontrado con colegas como el diario.es de España. Yo no sé quién lo lee, de los que están por acá, pero es uno de los medios que se sostiene con la audiencia. Ellos venden algo que le llaman membresía, hacete socio o socia del diario.es. Y entonces la gente paga básicamente por leer el medio, pero lo hace bajo, pues ellos han impulsado, ¿verdad? Toda una campaña, pues, y además, imagínense ustedes la audiencia en España, que funciona mucho porque e incluso el medio le rinde cuentas a sus socios, que son sus donantes, sus financiadores, y tienen centenares de financiadores ciudadanos, de gente que no los condiciona, ¿verdad? Que no les dice, esta es lo que yo quiero que vos hables, en bien o en mal de nada. Sí cuentan que de repente hay gente que dice, bueno, no me gustó cómo cubriste esta noticia, entonces hoy dejo de, hoy quito mi suscripción, hoy quito mi asociación al diario.es, y entonces, bueno, ellos tienen que entrar como a explicarle a la gente que es que, bueno, y ahí sí es que esta es parte de la libertad que queremos, de cubrir temas y etcétera, ¿verdad? Pero es como un ejemplo, pero imagínense ustedes, solo para que se den una idea, el diario.es tiene ingresos de $12 millones al año por suscripciones, perdón, de 12 millones de euros, pues son de España, por las suscripciones de su audiencia. Y es una cuestión altísimamente demandante, ¿verdad? Pero uno dice, ¿te imaginas si tuviéramos esos ingresos? Pues cuando los hemos hablado con ellos, de verdad que uno dice qué país, pues, qué audiencia más comprometida con su medio y qué voluntad de proteger y de defender al medio de verdad. Pero bueno, lamentablemente en el caso de Nicaragua estamos bastante largo de eso. Pues ojalá sí se pudiera. En realidad también, pues, los medios no nos hemos metido como a hacer un programa específico de eso, porque con los pocos mecanismos que hemos implementado, pues no hemos tenido la respuesta que quisiéramos. Y sobre el tema de las asociaciones de medios, solo para no quitarles más tiempo, pues lo que preguntaba, perdón, de asociaciones de periodistas que preguntaba Cielo, de la UPN y la APN, esas están muertas. O sea, el colegio de periodistas, que todavía incluso existe por ley y que físicamente está en una casa en la colonia del periodista, son organizaciones absolutamente cooptadas por la dictadura. Y además silenciadas, pues, o sea, no es ni siquiera que la dictadura pues las alienta para que al menos defiendan a sus propagandistas, ni siquiera eso, pues, o sea, están totalmente muertas, inhabilitadas. La UPN y la APN, la UPN creo que incluso le quitaron la personería jurídica en toda la embestida de la eliminación de organizaciones de sociedad civil. De la APN, francamente, no recuerdo en este momento si también está dentro de las decapitadas, pero igual, aunque estuviera, pues no sirven para nada porque no tienen ninguna una beligencia. Discúlpame, Álvaro, un toquecito solo. Disculpa. Sí. Y en ese medio que estás hablando, no podría proponerle o decirle como para ser corresponsal de ello, para comenzar tal vez con algo, ¿no? Creo yo, diría Sí, yo. lo que pasa es que si yo me meto a ser corresponsal de un medio, eso me vuelve, ¿qué te digo? Un empleado de otro medio, y entonces me tendré que dedicar a hacerles noticias a otro medio, pues, y entonces la audiencia de Artículo 66 se queda sin el trabajo que nosotros hacemos. ¿Ves? La situación que ocurre, pues ya cuando un medio está, ya es el medio, pues, me explico, nosotros estamos con otro interés, pues, de mantener el medio. Y pues, si yo, incluso en Costa Rica, pues ya yo he tenido la oportunidad de ponerme a trabajar en La Nación de Costa Rica, pues, o en Teletica en Costa Rica, pero eso me desconecta totalmente de Nicaragua y del trabajo de periodista que puedo hacer para Artículo 66. Es la ambición de hacer periodismo.
Sí. De eso se Gracias. trata. Bueno, Álvaro, fíjate que no sé cómo agradecerte esa maestría de las palabras, esa historia. Yo los escuché con Miguel Mendoza hablar de Nicaragua. Ujú. Qué facilidad para contar las historias del gobierno, de la gente, de los años. Mucha gente como yo que hemos estado afuera son cátedras, pues, porque nosotros no sabemos de muchas cosas de lo que estaba pasando en ese tiempo. Sabemos de ahora, del 2018 para acá, que hemos estado súper envueltos. Pero antes, pues, yo vivía recha con Nicaragua porque yo decía, jodido, otra vez dejaron que cambiaran la constitución y miles de cosas, pues, que me molestaban, aparte, pues, de la oposición que tenía por el entonces, Ortega, desde que cambiaron la segunda vez que cambiaron la constitución de la República, para mí yo dije, no, esto está muerto, esto no hay oportunidad. Te agradecemos mucho por esas cátedras de Nicaragua. Si alguien se quiere despedir o decirle gracias, está Lady X, que es una maestra de comunicación, de lo que ahora son comunicadores, antes eran periodistas. Y pues te agradecemos que hayas estado acá con nosotros. Sí te seguimos, sí te escuchamos, sí aprendemos. Este, sí sé que es caro mantener el esfuerzo porque yo con esto que estamos aquí, nosotras, las que trabajamos en este espacio, los que trabajamos en este espacio, sí pues invertimos tiempo, Claro. esfuerzo, dinero. Es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo. Sí. Sí, Gracias, Álvaro, por su tiempo sí, y no, y no es una arrogancia que hagas tu no. biografía, no, es, yo Es se que lo es parte decía, de la historia yo se lo decía contemporánea. a Destelí, es fascinante la historia de su vida. Totalmente. Ujú. Bueno, muchas gracias. Ah, no, ah, muchas gracias. Vamos a, vamos a ver si lo ponemos por ahí, la Con esa sugerencia. facilidad de palabras, yo me imagino que la hace súper interesante. Bueno, Antonio, tenés la manito levantada y Lady X también, a ver qué es lo que nos quieren decir. Adelante, Antonio. Sí, solo despedirme de Álvaro. Y bueno, algo que sería excelente, este contacto con el pueblo, con la gente de pie, no te imaginas lo excelente que es y lo maravilloso que puede hacer un periodista, Ujú. como tu persona, porque te vas a identificar realmente con la población. Y eso muy poco lo hacen. Pues, ¿por qué? Porque les da miedo a, qué sé yo, a que les vayan a decir cualquier cosa. Pero realmente, con estos espacios tan respetuosos que son, yo creo que sería bueno, pues, repetirlo. Saludos, Álvaro. Gracias. Saludos a Yo todos. también coincido y además yo tengo que decirlo, pues yo he tenido la dicha de que a lo largo de mi vida me ha tocado hacer periodismo. Hasta ahora es que yo dirijo un medio, ¿verdad? Y entonces eso me sumerge un poco en estar editando, en permanecer como un poco más en espacios un poco cerrados y sobre todo ahora en el exilio y sobre todo que hay que tomar algunas medidas de seguridad porque no podemos ir pues a exponernos a todos lados. Pero yo antes de eso, ¿verdad? Y yo era de los que me iba a hacer, cuando trabajé en esta semana, como uno de los tiempos en los que más me fui a las comunidades a hacer reportajes, porque ustedes saben las características de los reportajes del programa esta semana de Confidencial, era de irme, pues yo disfrutaba muchísimo irme a comunidades de Mozonte, de Macuelizo, de Bocay, y de repente ir a hablar con los productores que estaban siendo afectados por la sequía en esas zonas y que de repente no tenían producción este año porque la falta de lluvia no les permitió tener cultivo. Y a mí me encantaba poder ir a hablar con la gente porque yo sentía que así era como yo conocía mi país y que yo además podía hacer cosas también, porque incluso y cuando tenía resultados todavía me llenaba muchísimo más de emoción. Pues yo recuerdo que cuando hice un trabajo sobre la hambruna en el norte, en los municipios
de Nueva Segovia. Eso produjo que el movimiento campesino, que en ese momento lideraba doña Francisca Ramírez, llenaran unos camiones de malangas y de productos desde la otra zona productiva de Nicaragua, desde Nueva Guinea, que no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una noticia que la dictadura, porque todavía fue antecito del 2018, pero ya había control hasta de la solidaridad, y detuvo los camiones en Ocotal. Y entonces los campesinos iban, y yo recuerdo que en una entrevista doña Francisca Ramírez lo dijo, es que en un reportaje que hicieron en el Canal 12, porque como el programa se transmitía en Canal 12, la audiencia, la gente creía que era un programa del Canal 12, en realidad lo hacíamos aparte, pues, era una producción de las empresas de Carlos Fernando y se transmitía en el Canal 12. Entonces, porque es que yo miré en el Canal 12 un reportaje el domingo de cómo estaba la hambruna, y por eso nosotros venimos a entregarle la comida que nosotros producimos a los campesinos. Cuando yo oí eso, y pues yo sabía que yo había ido a hacer ese reportaje, pues yo me emocioné muchísimo, porque ahí uno se da cuenta del impacto que tiene tu trabajo, ¿verdad? Y es eso, es por el contacto con la gente. Y sí, yo sé que en estos espacios pues hay de repente personas que pueden no estar de acuerdo con mi trabajo, con la forma como hago mi trabajo, incluso con mi forma de expresar las posturas así de claras como las expreso. A lo mejor no les gusta, pero yo igual soy muy respetuoso, y si alguien tiene alguna situación que me lo expresa igual con respeto, ¿verdad? Sin insultarme, y me dice, mira Álvaro, a mí me parece que el periodismo que ustedes hacen podría ser de tal y cual manera, porque esto y esto abona a tal cosa en la que yo no estoy de acuerdo, yo lo asumo, y a mí me sirve como insumos para mejorar, porque sí, pues yo todos los días aprendo, y en el periodismo también aprendemos, así que a mí me gusta, y en resumen, a mí me gusta hablar y me gusta escuchar mucho Sí, le gusta hablar. sí, y me gusta escuchar a la audiencia, pues, y Claro, claro. yo sé que también de repente los periodistas, unos porque quizás no tienen tiempo, pero otros porque, bueno, no están acostumbrados, o no se sienten muy cómodos, les cuesta. Hay algunos que son tímidos. Fíjense que yo conozco, yo he trabajado con colegas periodistas famosísimos y que son, pues, reconocidísimos, y son tímidos. Ustedes no lo creerían si yo les digo un nombre de un periodista que es tímido, A ver, pero pues, danos el nombre. Carlos Fernando Chamorro. Wow, Es tímido como no tienen ideas, o sea, le cuesta, le wow. cuesta. Entonces mucha gente, que además yo lo quiero dejar la salvedad, ¿verdad? Que no es un saperillo, sino que es porque yo trabajé con él, y yo le tengo ¿Lo conociste? mucho respeto y mucha estima, pero sí, él es una persona tímida. Entonces de repente llegaban personas al programa, quiero tomarme una foto con usted, y entonces el Carlos Fernando se ponía todo estirado a darle la foto, no porque él, pues, porque mucha gente, es que es un chamorro, es que tiene tal comportamiento, tal cosa, pero no, yo que estuve con él, y que lo traté y que lo conozco, es un hombre tímido. Ustedes no se lo imaginarían, pero es una persona tímida. Entonces yo supongo que hay así, pues muchos colegas también pues, pero no, a mí sí me gusta acercarme mucho y conversar con la gente, porque como digo, yo aprendo también. Bueno, está Lady, que es una catedrática de comunicaciones, y Isidro, sí, ya podemos reducir, no extendernos mucho para que ya vayamos cerrando. Adelante, Lady. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por estar Hola, aquí. ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola Lady, qué gusto escucharte. Igualmente. Este, pues nada, yo quería agradecer que hayas aceptado la invitación para el espacio. Somos la Resistencia, pues tratamos siempre de estar de poder compartir con muchas personas, muchos perfiles, muchas figuras, para que se den a conocer y también para que compartan sus experiencias y sean periodistas, o sea, de cualquier índole, para que se conozca un poco más acerca de lo que está pasando, ya sea en Nicaragua, y también de lo que es la vivencia del exiliado, que es muy importante darla a conocer también, porque tanto el de Nicaragua, como ya lo hemos platicado en el grupo, en Nicaragua necesitan conocer
qué situaciones se viven en el exilio, como los del exilio necesitan conocer qué situaciones se viven en Nicaragua. Entonces tratamos de llegar a esos dos públicos. Y tu participación en el programa pues es parte de eso, dar a conocer quiénes están detrás, detrás de los medios y que están trabajando para muchísimo, pues, para dar a conocer lo que está pasando, ya sea dentro de Nicaragua o en los lugares donde están los exiliados. Y me agrada mucho de veras saber que estás aquí. Bueno, eso es todo, de verdad. Gracias, oíste, Álvaro. Un Muchas abrazo. y un abrazo. Y también ustedes, gracias por seguirnos y por estar pendientes también de lo que hacemos, porque pues la diáspora, a propósito que me preguntaban sobre el papel de la diáspora, yo creo que es un soporte, pues personas nicaragüenses que a lo mejor se fueron en otros tiempos, en otra época de dictaduras, o quizás muchos se fueron por otras razones y se asentaron en otro país y ahora han estado viendo también con dolor lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua. Pues para nosotros es sumamente importante que estén, que nos ayuden, que igual nos acompañen. Muchos, y probablemente esto que voy a decir es quizá uno de los mecanismos que también hemos explorado. Mucha gente de la diáspora de repente tiene negocios, empresas, y hay mecanismos de ayuda que pueden canalizarse para medios de comunicación, para el periodismo que sigue resistiendo en el país, o que desde el exilio seguimos informando, que es las donaciones por los temas de declaraciones fiscales, pues para compensarlos con gastos fiscales que tienen las empresas. Ese es un mecanismo también que lo pueden hacer con cualquiera de los medios que siguen trabajando por Nicaragua, informando sobre Nicaragua, y he conocido ejemplos de medios, de organizaciones de periodistas a nivel internacional que tienen esos mecanismos y que han sido sostenidos por gente de la diáspora, porque pues a lo mejor ya ustedes se asentaron, tienen más tiempo, como digo, tienen algunas posibilidades de negocio, que de todas maneras también son impuestos que se los tienen que enterar al Estado y pueden compensarse de alguna forma si hacen algún tipo de donación a alguna organización que pueda canalizarlos para seguir haciendo periodismo. Esa es una alternativa quizá. Y lo hemos visto a partir de que nos hemos vinculado con la diáspora. Pues yo respeto mucho, pues entiendo que Nicaragua, y eso es de repente cuando yo pienso en el futuro también, eso me aterra, ¿verdad? Porque yo digo, son todos los ciclos que hemos vivido como país, de dictaduras, de desastre, y que nos han obligado a irnos. Y yo me he quedado en Costa Rica porque yo sí quiero regresar a Nicaragua ya, pero bueno, hay otras personas que quizás por el tiempo se establecieron en otros lados y a lo mejor ya solamente quieren regresar a Nicaragua de visita, y es válido. Como decía eh, de Estelí, pues a lo mejor cuando yo regrese a Nicaragua, en el momento en que pueda regresar, me voy a encontrar otro país, seguramente que sí, porque pues en principio todo evoluciona, ¿verdad? Segundo, ya estamos con algunos añitos de más y a lo mejor las generaciones que conocimos, algunas ya no están, otras se han ido, etcétera. O sea, y me pasa a mí me pasaba cuando yo llegaba a Cinco Pinos, todavía antes del 2021 que me tuve que ir al exilio. O sea, yo llegaba a Cinco Pinos y yo ya tenía 15, 20 años de que me había ido de ahí, y los chavalos con los que yo jugaba o que me sentaba en una piedra en el empalme del Carrizal en las tardes, ya no eran los mismos. Entonces yo pasaba por la misma piedra y miraba un montón de niños que yo o adolescentes que yo no conocía. Pues lógicamente todo todo cambia, y la situación del país seguramente será distinta. Y sobre todo también porque, bueno, hay un tema ahora, ¿verdad? De un esfuerzo de la dictadura también de imponer mentalidades, y eso es un desafío que nos lo vamos a encontrar, pero bueno, será para quienes podamos regresar o que todavía quienes quieran regresar, pues va a encontrarse y a seguir adelante, ¿no? Con el país que nos toque en ese momento. Ojalá que no sea una cosa que tengamos que empezar otra vez casi desde cero, como ya le ha ocurrido a otras generaciones. Isidro, hola, ¿cómo estás?
Salude, salude. Y bueno, rapidito ahí, solo quería decirle a Álvaro que bueno, uno aquí desde afuera, pues, es bueno conocer, mantenerlo más de cerca, para seguirlo más. Y lo quería felicitar por tanto empeño, porque en realidad que es increíble cómo hay gente que se esfuerza, ¿no? Por mantener la cultura, mantener la idiosincrasia nicaragüense, mantenerlos comunicados. Ahora, me animé a saludarte, sí, te leo, bueno, no voy a decir que tanto, pero te leo siempre que he tenido un poco y te miro mucho, de mucho tiempo atrás. Y cuando dijiste Mascuelizo me acordé, fíjate que yo me acuerdo, porque yo soy bueno para leer la Ok. noticia, y sí me acuerdo de ese evento, pues. Lo que me llamó la atención y quería mencionar que ahí empieza el corredor seco, que se le dice en Sí, Nicaragua. sí. Y casualmente yo estuve en el servicio militar en toda esa zona, ahí de Santa María, Ococón y Mascuelizo. Y por eso me acordé, porque yo recuerdo esa noticia, fíjate. Y ya, pues, como te repito, te agradezco el esfuerzo que hacen muchos periodistas por mantenernos informados. Y bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos aquí y hasta la próxima. Saludos, hermano, y todo lo mejor para ustedes. Gracias, Isidro. Un abrazo. Sí, estamos mucha gente que venimos de diferentes épocas, con diferentes maneras de pensar y estándares en la sociedad americana, pero fíjate que toda esta gente que está aquí y otros que nos escuchan por diferido, sí siempre hemos estado comprometidos en la defensa de los derechos humanos de Nicaragua. Igual que vos, yo creo que sos un periodista, activista de derechos humanos y yo creo que también lo deberías de poner en tu currículum y presentarte de esa manera porque sí has defendido los derechos humanos de Nicaragua y aquí los amigos de la sala también son bravos, esta gente han trabajado fuerte, hablan y en diferentes etapas y en diferentes formas. Álvaro, gracias. Síganos si no lo siguen en todas las plataformas, en todas las posibles, en TikTok, en YouTube, acá, en X. Y gracias, pues no sé más qué decirte, me encantó tu plática. Estaba completamente segura que iba a ser de esa manera. Muchas gracias, Lee. Gracias a todas las personas, Julie, Lady X, Isidro, Mi Cielo, Antoni, Coy, Will, Balmaceda, Anthony, que están por acá. Bravo. Gracias a todos, porque pues de repente uno se siente apapachado también en Aquí estas estás pláticas. apapachado, papito, sí. La Muchas cielo gracias. no te ha invitado a tibio, pero es de las que invita a tibio, rosquillas, no sé qué cosa. Ah, sí. Sí, yo quería decir, si me permiten, que hay un amigo de este espacio de Washington que dice que cuando la dictadura caiga vamos a hacer una fiesta por cada pueblo. Ajá. Entonces vamos a ir a bailar la cumbia chinandegana, ¿oíste? Y ya, Y miren, yo siempre digo, el día que pueda regresar a Nicaragua, lo que yo quiero hacer es una gran fiesta con chicheros. Ustedes Pues llegaste al lugar apropiado, ya está planeado, no, y pensado. Palo de Mayo también. también. Palo de Mayo también. Sí, por supuesto. Llegaste al lugar adecuado. Bueno, buenas noches y que viva Nicaragua libre. ¡Que viva! Somos la resistencia.